Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigo de YouTube, según sea la hora que estés viendo este video. Bueno, hoy día vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el video anterior, lo cual este de aquí no va a ser tan rápido, tan breve, tan recortado como el video anterior, sino que este va a ser un poco más explicativo. Este va a ser, te va a llevar por una explicación más precisa, concisa y exacta para que aprendas mejor cuáles son los pasos para realizar una conexión de una página web a la base de datos de MySQL por medio de código PHP. Con lo cual, tan solamente esta vez vamos a hacer dos transacciones, las cuales van a ser la de seleccionar y la de insertar. Ya no vamos a hacer la de actualizar ni la de eliminar. Bueno, con esta pequeña presentación vamos a iniciar con lo que es la creación de la base de datos, con lo cual se hace en el PHP-MyAdmin. Entonces vamos a comenzar a crear una base de datos. Clicamos aquí en base de datos y simplemente vamos a crear una tabla que se llame estudiantes, que va a tener un campo que se llame código, el otro que sea nombres y el otro que sea apellidos. Nada más, no nos vamos a enfocar en algo tan grande para que el video no sea tan extenso. Con lo cual aquí creamos una base de datos, le damos un nombre, digamos se va a llamar colegio. En base de datos es una buena recomendación es colocar DB o BD para hacer referencia a que es una base de datos. Aquí vamos a escribir BD, colegio-BD. Entonces vamos a crear. Nuestra base de datos tiene que verse reflejada aquí en esta parte. Esperamos un poco que cargue. Aquí, como vemos, aquí está nuestra base de datos, colegio BD. Abrimos nuestra base de datos y vamos a crear una tabla que se llame estudiantes. Aquí dice crear tabla, le decimos crear tabla. Entonces esperamos que nos cargue en la interfaz y le decimos la tabla estudiantes. Entonces en los campos, nuestro primer campo, como dijimos, va a ser el de código, que va a ser la idea y llave primaria de nuestra tabla. Una buena recomendación que les puedo dar es que en todos los campos, dependiendo del nombre de la tabla, le demos un prefijo a las primeras letras de nuestra tabla. Entonces aquí le ponemos EST, que se referencia a estudiantes. Si fuera profesor le pusiéramos pro, pero si hubiera una tabla que se llame producto, ya no puede decir prefijo pro, porque va a quedar si ponemos una tabla que se llame producto código y la otra sea profesor, ya no puedo decir lo mismo, pro código. Me va a dar un error porque al enlazar en las bases de datos, al hacer con las relaciones, va a haber una confusión en el código, en el cual no se va a poder unir, hacer las uniones, las relaciones con las bases de datos. Entonces eso va a dar problemas a futuro, y así que eso no debe ser así. Entonces una tabla debería de tener PRO de profesor o producto. Entonces la otra, supongamos que esta de aquí va a ser profesor, PRO, pero la de acá de producto ya no debe ser así. Debemos cambiar una letra, así sea PRD, producto, quedaría mucho mejor. Entonces con esa explicación proseguimos con nuestra tabla de estudiantes. Entonces aquí el siguiente campo es nombres y apellidos. Para nuestra llave primaria, lo recomendable es ponerlos como entero, un tipo de dato entero. Hay distintos tipos de datos, como podemos apreciar aquí, pero más recomendable es el int, el cual puede tener hasta una longitud de 11, pero en este caso no debemos poner esa longitud. Automáticamente MySQL nos da referencia de que va a quedar como 11 la longitud. Entonces para los nombres es varchar, text,
Aquí tenemos lo que es también los otros que son char, varchar, tiny y text. Cada cual tiene su longitud, cada cual tiene sus ventajas, sus desventajas. Entonces no nos vamos a enfocar en eso. Nos vamos a enfocar simplemente en el varchar. No vamos a estar estudiando todos los tipos de datos que existen en MySQL, porque para todas las bases de datos es diferente el tipo de datos que nos ofrece cada gestor de base de datos. Así como Sybase, SQL Server de Microsoft, el MySQL, que es código abierto, el MySQL, no es como el SQL Server de Microsoft, que no, es código abierto, que hay que pagar por esa base de datos, por utilizarla. Y entonces mejor es el MySQL. Ya, entonces proseguimos con esto. Para los que son enteros, esto no le damos una longitud, pero para los que son varchar, text, tiny, text, esto sí le damos una longitud. Para nombres es suficiente con 30 caracteres. Para los apellidos también. Entonces, aquí vemos en esta fila, la cual por su consiguiente va a ser una columna, este código, vamos a darle un atributo que se llama AI, autoincrement, que significa autoincremento. En este campo nosotros no vamos a ingresar un número, sino que el gestor de base de datos nos va a dar automáticamente, a medida que se van creando las tablas, los registros, automáticamente el gestor de base de datos nos va a ir agregando ese número, ese valor. Así que nosotros podemos dejarlo hasta ahí. Otra cuestión es aquí en el índice, debe ser llave primaria, primary, tenemos que indicarle que sea primary. Entonces con todo esto ya podemos dar paso a guardar esta tabla. Le damos en guardar, esperamos un poco. Dice la tabla colegio DB, punto estudiante, se creó. Eso es todo. Para lo que concierne a lo que es la creación de la base de datos, con la cual nomás nos enfocamos una sola tablita para este video tutorial. Entonces vamos a la tabla estudiantes, vemos su estructura. Como podemos ver, se ha creado satisfactoriamente, ningún error. Ahora el siguiente paso sería ir al htdocs del XAMPP, y tenemos que crear aquí en esta dirección, tenemos que crear una carpeta la cual va a contener nuestro proyecto aquí en esta dirección. Entonces le damos crear nueva carpeta y le decimos que se llame colegio, nuestra carpeta. Entonces aquí dentro de esto tenemos que crear nuestro archivo index.php. ¿Por qué un index.php debe ser el principal? Es porque cuando nosotros nos vamos a una página, sea cual sea en internet, si nosotros vemos o podemos ver la estructura básica de una página, el index siempre va a ser el principal. Cuando uno digita una página web, escribe www.google.com o www.facebook.com, o sea cual sea la página, siempre va el servidor a buscar principalmente un archivo que se llame index, que sea una palabra index, .xhtml, html, php, o sea cual sea de los tipos que existan. En nuestro caso va a ser .php, porque va a trabajar con scripts de PHP. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer es irnos al Notepad++, en el cual vamos a crear nuestro archivo index.php como archivo principal, el que se va a lanzar por primera vez cuando nosotros escribamos la dirección. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar este idioma del teclado. El index. Vamos a escribir la estructura básica del archivo PHP, el index. Escribimos la estructura básica de un HTML, es la siguiente. Está el HTML, el head, lo que es el body, la parte del cuerpo,
Entonces, ¿por qué no nos sale coloreada? Es porque simplemente no lo hemos guardado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es guardarlo en la dirección, en esta dirección, y nos vamos aquí en htdocs, en nuestra carpeta del proyecto que se llama colegio, y le decimos index.php, guardamos y aquí apareció nuestro archivo. Así de simple. Entonces hasta ahí nosotros podemos hacer lo siguiente. Localhost, vamos a llamar a nuestro proyecto localhost, el nombre de nuestra carpeta que está contenida en htdocs del SAMP. Le escribimos colegio y por ende principalmente va a buscar el archivo index.php, y es el que siempre busca. En este caso es el único archivo por el momento, y como vemos no hay nada, no hemos escrito nada, están solamente la estructura básica. Si le escribo algo aquí dentro del body y vamos y refrescamos, actualizamos la página, van a salir esas palabras. Entonces el siguiente paso es, como dijimos, vamos a hacer las dos transacciones, la de seleccionar o hacer un reporte, y la de guardar estos datos de aquí de los estudiantes, que son 3 campos. Tenemos que hacer un reporte con estos 3 campos, tenemos que hacer una inserción con estos 3 campos. Entonces vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer es un formulario, cual nos va a decir qué queremos hacer, un reporte o guardar un registro. Escribimos, vamos a hacer un formulario, el cual vas a dirigirse a un archivo que todavía no vamos a darle nombre hasta más adelantito. Vamos a recoger las variables, a receptarlas por el método post. Entonces cogemos, cerramos la etiqueta. No hay que olvidarse nunca de cerrar una etiqueta. Ahora, aquí le vamos a hacer una pregunta. ¿Qué transacción desea realizar? Transacción. Escribimos un BR que es un salto de línea, para que el siguiente objeto que nosotros escribamos o presentemos salte una línea y se presente debajo de esta de aquí. BR significa break line, break rule, perdón. Significa saltar regla o saltar línea, o como ustedes la puedan interpretar mejor. Lo importante de esto es que cada quien pueda aprender para qué sirve cada una de estas etiquetas. Ese es el objetivo de todo esto. Lo que vamos a hacer es colocar 2 botones ahora. El que diga input type, un botón submit, va a tener un nombre de, vamos a escribirlo en minúscula, aunque HTML no es case sensitive, o sea, no reconoce entre mayúscula y minúscula, pero cuando se coge con PHP las variables, PHP sí reconoce cuáles son las mayúsculas y minúsculas. Si nosotros escribimos Juan como variable, o vamos a escribir algo así, var1, una variable, ¿verdad? En PHP se declaran así las variables y se termina con un punto y coma. Pero si yo escribo esto, var, son variables diferentes, porque esta aquí es mayúscula y la acá es minúscula. Son 2 variables muy diferentes y PHP las va a interpretar como distintas. Ahora, sigamos con esto. Se supone que la primera va a ser de seleccionar o reportar. Vamos a escribirle como reporte. Lo que eso va a ser de seleccionar. Y vamos a escribir como value reporte en mayúsculas, porque este value va a ser lo que se va a presentar. En cambio el name va a ser la variable interna que PHP va a recoger y tomar como referencia cuando nosotros lo programemos de la forma en que nosotros querramos. Saltamos una línea,
Escribimos acá también input como queramos, type, submit, name. Este va a ser de guardar. Vamos a guardar, insertar, registrar, como ustedes lo quieran ver. Entonces aquí le escribimos guardar. Con eso vamos a guardar y vamos a recargar. ¿Qué dice? ¿Qué transacción desea realizar? ¿Reporte o guardar? Ahora, este archivo, cuando yo le dé clic en cualquiera de estos dos, no va a saber a qué lado, a qué archivo va a procesar todo ese código, porque no le hemos dado aquí el nombre del archivo y no hace ninguna acción. Entonces nosotros tenemos que crear un archivo, colocarle aquí un nombre a un archivo que se llame acción. Acción podemos ponerle .php. Ahora, si nosotros guardamos, recargamos aquí, reenviamos el formulario, le damos reporte, va a suceder otro error. No va a localizar el archivo porque no se ha creado aún. Ahora, vamos aquí, creamos el archivo. Como va a ser PHP, vamos a utilizar puro código PHP aquí. Hacemos lo que es la estructura básica del PHP para insertar el script y lo guardamos. Acción.php. Enter. Lo guardamos. Y ahora cuando nosotros recarguemos, actualizamos esto, damos reporte, va a ir a ese archivo. Aquí lo pueden ver. Pero ¿qué sucede? Le di clic en el botón reporte, pero no hace nada, porque no hemos escrito nada de código aquí. Ahora, para hacer el reporte, vamos a preguntar si y solo si se ha obtenido del formulario que nosotros le enviamos y que va a venir a este archivo, si se ha obtenido la variable reporte, que recordemos que esa fue la variable que nosotros le pusimos aquí por nombre a ese botón reporte. Solo ahí va a entrar en este bloque. Ahora, si no fue reporte, entonces vamos a preguntar si fue el de guardar. Aquí colocamos. Recuerden que estamos recogiendo las variables con el método post, que está aquí. El otro es get, el otro es request, que no lo vamos a utilizar en este tutorial. Vamos a utilizar simplemente post. Ahora, el acá, si no fue en reporte, va a ser en guardar. Entonces, si fue en guardar, va a entrar en este bloque. Ahora, vamos a hacer lo que es del reporte. Vamos a colocar así. Y terminamos con las etiquetas enter. Ahora, aquí en reporte, se supone que cuando yo le dé clic en reporte, me va a llevar a este archivo y aquí tiene que salirme el reporte del estudiante, que es código, los nombres y los apellidos. Ahora, como ya está centrado, van a salir en esta parte. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a conectarnos a la base de datos de MySQL, a hacer la consulta. Vamos a hacer las variables que vayan acorde con lo que nosotros vayamos a hacer, para que sea de una comprensión muy fácil. Escribimos aquí conexión, vamos a hacer la conexión. Aquí utilizamos la palabra para conectar con la base de datos de MySQL, que es MySQL Connect. Vamos a agrandar esta pantalla. Ahora, este MySQL Connect necesita 3 parámetros. El primero va a ser el localhost. El segundo va a ser el nombre del usuario. En nuestro caso estamos con el usuario que viene por defecto, el root, el administrador, que tiene todos los privilegios. En breve vamos a ver cuáles son los usuarios. Sigamos mientras tanto aquí. Es root, así. El tercer campo es password, contraseña, pero no lo hemos colocado. Y así viene por default, por defecto. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a seleccionar la base de datos. Este se hace con el MySQL SelectDB. Ahora, necesita conectarse a una base de datos. ¿Cuál va a ser la base de datos?
La base de datos va a ser la que estamos utilizando nosotros, colegio-db. Entonces, colegio db. db es bd. El siguiente que va a necesitar va a ser la consulta. Consulta va a ser igual a comillas, punto y coma. Muy importante. Aquí va nuestra consulta SQL, la cual va a ser así. Nosotros, como tenemos los campos aquí, la podemos hacer de esta manera. Le decimos select from el nombre de la tabla, colegio, no, el nombre de la tabla es estudiantes, así. Y ahora vamos a seleccionar los campos, todos los campos, std, código, nombres y apellidos. Y vamos a hacer algo adicional. Vamos a ordenarlos. Order by por el código, por orden descendente, desc. Porque si lo dejamos tal y cual sin esto, va a ordenarlo de orden ascendente, que es el orden por defecto que tiene cualquier base de datos. Lo que le iba a enseñar es esto: los usuarios. ¿Cuáles son los usuarios actualmente activos? ¿Y cuál es el que estamos utilizando? En este caso le voy a enseñar que aquí está el root, el localhost, este de aquí es, y que tiene todos los privilegios. Ya, nosotros si queremos podemos utilizar otro usuario, crear otro usuario y utilizar ese usuario para crear nuestras bases de datos. Todas las bases de datos que están aquí son creadas por el administrador, el root. No he cambiado nada. Y así viene por defecto en la instalación. Ahora, cerramos esto. Cerramos. Y nos vamos aquí al SQL para que vean que es algo sencillo hacer esta consulta. Pero que lo mejor es que se aprendan cuál es la sintaxis y cómo se trabaja en esto. Cuáles son los campos, reconocer para qué sirve la cláusula select, la cláusula from, la cláusula where, así como estas. Aquí tenemos los botones. Si hacemos clic aquí, sale esto. Si hacemos clic en esto, va a seleccionar todos los campos. Es lo mismo que nosotros hemos hecho acá, pero acá nos da una manera muy simplificada y muy simple. Así que lo mejor es nosotros que aprendamos cómo hacerla de la mejor forma, para dar unas consultas que sean verdaderamente fáciles, accesibles, y que nuestro gestor de base de datos sea eficaz al momento de procesarlas. Porque si estamos escribiendo de una manera nuestras sentencias, en la cual nuestro gestor de base de datos se va a esforzar un poco más en ejecutarlas y va a ser más demorado. Así que nosotros tenemos que hacer simplificaciones en todo esto. En esto que es pequeño no hay problema, pero cuando vienen con bases de datos relacionadas, o sea, cuando hay más de dos o más tablas, ahí va a ser un gran problema en ese momento. Pero por el momento enfoquémonos en esto, que es una sola tabla. Ya, como ya hicimos la consulta acá, ya no tenemos nada que hacer aquí. Vamos a nuestro siguiente paso, que va a ser este. Después que realizamos la consulta, le pasamos la consulta, vamos a crear una variable que se llama resultado. La misma palabra lo dice, va a recoger el resultado que va a ser obtenido mediante esta consulta. MySQL query, le pasamos un parámetro que es consulta, que es esta variable que está aquí, la cual tiene nuestra sentencia. Lo que quiere decir es que va a ejecutar la consulta, lo que nosotros le hemos escrito aquí, contra la base de datos de MySQL, y toda esa consulta va a almacenarlo en esta variable que se llama resultado. Ahora el siguiente paso es que tenemos que mostrar todo eso aquí, reflejarlo. Entonces vamos a crear un while. Creamos de esta manera. Vamos a hacerlo con una jerarquía para no equivocarnos.
Y aquí dentro de esto escribimos una variable que se llama marfila, igual MySQL. Aquí le escribimos lo que es el fetch array. Y lo que le vamos a pasar es una variable que se llama resultado. Y ahí con eso lo que dice es que va a recoger todo de este resultado que se ha obtenido de la consulta y lo va a coger como un array. Y todo eso lo va a almacenar en las variables fila. Y a medida que va pasando aquí todo lo que afecte esta consulta, esta que está aquí, se va a ir almacenando en esta variable fila. Y a medida que vaya dando vueltas el while, recordemos que el while se ejecuta este bloque de aquí, en donde están estas llaves, mientras que la condición sea cierta, sea verdadera. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es presentar todos nuestros resultados. El primero sería el código, pero vemos que esto no va a funcionar así, porque esto es código PHP, están encerrados en PHP. Entonces, para mostrar algo cuando es PHP, tenemos que hacerlo dentro del hecho. Como es un bloque grande, vamos a hacerlo así: comilla simple allá, comilla simple acá termina, y punto y coma. No debemos olvidar de eso. Entonces, código va a ser igual ¿a qué? Vamos a presentar aquí lo que hemos obtenido de esta variable fila, de lo que ha generado nuestra consulta. Y le colocamos dos comillas simples a los lados, punto y punto, y colocamos la variable fila ahí. Y así mismo como el método post, así como esta, escribimos estos corchetes y le colocamos aquí. ¿Qué vamos a colocar? Este campo, esta columna. Entonces le colocamos código según corresponde. Aquí vamos a bajar con BR. Dos vamos a colocar, no, uno nomás. Entonces aquí colocamos los otros nombres. Y así mismo vamos colocando variable fila, comillas simples adentro, y escribimos el nombre de la variable o de la columna, y es nombres. Brincamos una línea, apellidos, hacemos lo mismo. Ahora vamos a hacer aquí sí que dos saltos de línea, y vamos a hacer algo que yo a menudo hago para separar los bloques de información, que es algo que se llama HR, Horizontal Rule, regla horizontal o línea horizontal, como lo quieran ver. Vamos a hacerlo con un ancho de 500 píxeles y que va a ser de color blue. Ahora cerramos esto, y aquí fuera de este while, en medio de estos dos, recordemos que este de aquí es la condición, que si se ha hecho clic en el botón reporte, y este de acá es el while. Entonces cuando termine este while, nosotros vamos a escribir algo aquí que se llama MySQL close. Significa cerrar la conexión. Ya que acá la abrimos, acá la vamos a cerrar, porque ya realizamos la consulta. Vamos a cerrar la conexión. La palabra misma lo dice. Vamos a cerrar esta conexión que fue abierta. Entonces, vamos a ver. Nosotros retrocedemos. Vamos a actualizar desde aquí. Si le damos reporte, ¿qué va a suceder? Todo salió bien, no hay error, pero no hay registros. ¿Por qué no hay registro? Porque no hemos ingresado ninguno. Vamos a insertar desde aquí. Esperemos a que cargue. Recordemos que el primer campo no se pone porque es autoincrementable. Ya lo hicimos autoincremento. Entonces colocamos un nombre. Vamos a decir Carmen Cano. Aquí si queremos ya le ponemos continuar y ingresamos un solo registro, pero voy a colocar dos. Si le coloco dos, debo de poner continuar no aquí ni acá, sino que desde aquí, para que afecte a los dos campos.
los dos bloques de información que están aquí. Entonces aquí le colocamos otro nombre. Carlos Aveiga. Cualquier nombre, cualquier apellido. Vamos a continuar. Dice 2 filas han sido insertadas. Y aquí nos da por último el código con el que fue realizada la consulta en MySQL. Ahora, vamos a ver si es verdad. Vamos, recargamos aquí. Y aquí vemos. Está nuestra consulta, nuestro reporte. Está creado de una manera descendente. El último código es el que está arriba, el 2. Y aquí está Carlos Aveiga. Y está separado por la línea horizontal, que fue de 500 píxeles. Y recordemos que todo esto está centrado por estas etiquetas que están en el exterior de todo nuestro código. Y el otro es Carmen Decano, que está en otro bloque. Como podemos ver, ahora así sirvió nuestro reporte. Lo que nos falta ahora es nuestra transacción de insertar. Nosotros retrocedemos. Si nos vamos a guardar, entonces va a entrar en este bloque, en el cual no hay nada. Entre esto de aquí no hay nada. Lo que vamos a hacer en esto va a ser un formulario que nos va a pedir dos campos. Va a ser nombres y apellidos. El código no, porque recordemos que es autoincrementable. Ahora vamos a hacer un formulario aquí. Form. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué no se colorea como debe ser? Aquí escribo lo mismo que está acá, así. Pero ¿por qué no se colorea acá? Porque seguimos en el bloque de PHP. Y para que salga algo HTML dentro de PHP, tenemos que hacer con hecho. Aunque aún así se nos va a hacer algo complicado, porque no se va a colorear. Pero sí va a ser el código muy válido. No nos va a dar error, no va a generar nada de error. Ahora aquí debemos hacer algo. Guardar .php el archivo al cual va a redireccionar o va a enviar todas las variables cuando le dé clic en un botón o realice alguna acción. Entonces la cogemos por el mismo método, el post. Cogemos, terminamos, form, y le decimos ingrese los registros, los datos del estudiante. Ahora vamos a un salto de línea y le decimos input type. Vamos a hacer etiquetas de texto, por eso le escribimos text. Va a ser un nombre de... El primero va a ser... Vamos a escribirlo igualito para no equivocarnos. Nombres. Value, esto no lleva, no quiero que salgan las cajas llenas de un valor, sino que salgan vacías. Con eso es suficiente. Ahora colocamos BR. Hacemos la otra caja de texto. Le decimos text name. Le decimos que este va a ser el apellido. Terminamos con esta barra. Saltamos una línea. Vamos a escribir ahora el botón, el cual va a decir guardar o insertar o registrar, como usted quiera. Le escribimos aquí submit. El name no es necesario aquí porque el archivo guardar.php nomás va a receptar una sola variable y por ende va a ser esta, se va a ejecutar directamente. Vamos a escribir simplemente vamos a escribir value y le escribimos guardar así. Cerramos así con la barra, aunque si no la colocamos no va a dar error, pero es mejor colocarla para cuando vamos así se nos va coloreando y el código va a ser algo más fácil de discernir. Ahora el siguiente paso va a ser crear el archivo guardar. Ahora, este archivo va a ser así. PHP. Vamos, guardamos este archivo, le decimos guardar.php, guardamos.
Y lo mismo de acá. Vamos a hacer la conexión. Vamos a hacer copiar este código de aquí hasta aquí. Nada más. Se va a conectar a localhost con el usuario root. Se va a conectar a la base de datos. Pero esta consulta va a ser diferente. Ahora aquí, en esto de aquí, vamos a hacer algo más directo. Vamos a escribirle MySQL query, porque aquí ya no vamos a obtener resultados. Y vamos a encapsular esto. Y dentro de esto vamos a escribir nuestra sentencia, la cual va a ser del insert into el nombre de la tabla, estudiantes. Y aquí vamos a escribir el nombre de los campos. Recordemos que es st código, st nombres, st apellidos. Ahora, el siguiente paso sería escribir values y ir colocando las variables que nosotros recogemos de acá, de nuestro formulario, este que está aquí abajo. Nomás son estas dos. Y aquí va a dar un error si nosotros nomás le ponemos los dos campos y acá estamos colocando 3 columnas. Vamos a meter los dos valores y van a haber 3 columnas acá. Y se supone que esto es primer campo, primer valor, segundo campo, segundo valor. Entonces va a haber un tercer campo, pero no va a haber un tercer valor, va a dar un error. Entonces este aquí, como es autoincrementable el código, no tenemos que insertarlo, no hay necesidad. Y va a dar un horrendo error si nosotros lo colocamos de esa manera. Y mejor es evitarlo antes que suceda. Ahora lo siguiente va a ser esto. Vamos a colocar los dos campos. Y dentro de esto de aquí, como son variables de caracteres, son 2 comillas simples a los lados, que eso es de ley. 2 comillas dobles por ser caracteres y 2 puntos que son de concatenación, que sirven para colocar variables en PHP, así, para cuando se recoge. Lo siguiente es colocarlo directamente con el post, método post, y escribir el nombre de la variable, st nombres, bajo nombres, que es esta variable que está aquí. Esa. Ahora el siguiente campo es de apellidos, st apellidos. Y lo siguiente, como ya ejecutamos la consulta acá y no vamos a obtener resultados, no vamos a mostrar nada, simplemente vamos a cerrar la conexión. Así, conexión. Cerramos aquí. Y ahora regresamos a este archivo. Vamos a actualizar esto. Ahora cuando le dé clic en guardar, van a aparecer estos campos. Hay un pequeño detalle, no les hemos escrito para qué sirve cada uno de estos campos. Regresamos a acción y le escribimos aquí nombres, acá apellidos. Y ahora guardamos esto de aquí y lo actualizamos acá y ya tiene que salir aquí. Ahora nombres, Juan Velázquez. Guardamos. Vamos a ver si hay error. No apareció nada de error, pero ahora se quedó en este archivo. Ahora regresamos. No vamos a hacerle muchos detalles, después no vamos mucho tiempo en esto. Y vamos aquí al reporte. Y como podemos ver, código 3, Juan Velázquez. Vamos a ingresar a otro nuevo. Guardar. Alina. Zambrano. Vamos a guardar. Vamos a retroceder. Vamos a escribir otro nombre. Ignacio Segovia Martínez. Guardamos. Regresamos. Vamos a ver si se ingresaron de verdad. Reporte. Hacemos clic en reporte y aquí están nuestros resultados. Aquí está el reporte.
Entonces sí funcionaron las dos consultas. Este video tutorial es algo sencillo, espero que les sea mucho provecho. Como podemos ver, hicimos utilización de 3 archivos: el index, que es el principal; el acción, que es para ver cuál de los 2 botones se dio clic para cuál de las 2 transacciones; y el de guardar, que es para enviar este archivo, las variables del formulario guardar, y procesarlas acá aparte en un archivo. Y simplemente se fueron 6 líneas. Es algo sencillo. Se conecta a la base de datos, se selecciona, se ejecuta la consulta y se cierra la conexión. Entonces, amigos, espero que les haya sido de mucha utilidad este video tutorial. Comenten, suscríbanse y hasta la próxima.